La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Isaías capítulo 55 y versículo 7, versículo 8 y 9. Recalcando Isaías capítulo 55, versículo 7, 8 y 9. Ese pasaje es el que venimos estudiando desde hace algunos días. Y continuaremos estudiando ese interesante pasaje. Mis amados oyentes, que Dios los bendiga y los prospere poderosamente. Les deseo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos y quedarse con nosotros por estos momentos tan especiales. Y dice así las Santas Escrituras. Isaías capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este es el pasaje poderoso, un pasaje que nos enseña verdades que en verdad son absolutamente maravillosas y gloriosas. Verdades que transformarán vuestro corazón. Vuestro destino será el destino de Dios, el destino glorioso y supremo al tomar el 100% los pensamientos y los caminos de Dios. Toda persona que quiera ser dichoso, feliz por la eternidad, tendrá que acudir a los pensamientos de Dios, a esos santos caminos. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de 66 libros que tienen las Santas Escrituras. Esa es la inspiración del Espíritu Santo en el favor del cuerpo de Jesucristo. Me refiero a la iglesia la cual ha recibido la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se encarga de hojear los pensamientos de nuestro Dios para hacernos revelar esas verdades supremas, esos altos propósitos que Dios tiene para nosotros. Mis amados oyentes, quiero decirle con todo mi corazón que la mente de Dios es una mente que realmente piensa lo correcto, lo glorioso, lo supremo, lo divino en el favor de toda su creación, especialmente la creación del hombre. Dios ha determinado bendecir la raza humana a través de la salvación, pero el hombre debe de reconocer que sin Dios está perdido. Y debe de reconocer también que a través de Dios hay una gran esperanza, hay una puerta, aunque estrecha, pero es accesible a toda persona que se humilla y busca con todo su corazón al Altísimo. El apóstol Pedro nos habla acerca de los pensamientos, de los propósitos, de la mente de Dios, de los planes que Dios tiene para sus hijos. Es decir, dice el apóstol en la primera carta, en el capítulo 1, verso 2, que somos elegidos según la presencia de Dios.
según la presencia de Dios Padre. Eso da a entender de que Dios es un Dios santo, preciosamente divino, glorioso, que ha planificado lo máximo de bien, ha planificado las victorias más grandes y poderosas. Somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo nos santificó tan pronto llegamos a Cristo Jesús. Él nos compró a precio de sangre, nos redimió a través de su poderosa sangre. Al mismo tiempo, el Espíritu se encargó de santificarnos con el propósito de obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es lo que nos enseña el apóstol Pedro en esta carta. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 2. Piense elegidos, que quiere decir hemos sido seleccionados, hemos sido escogidos por Dios. Dios personalmente decidió escogernos, seleccionarnos. Una vez que fuimos seleccionados, Él nos llamó por su gracia, por su buena voluntad, por su beneplácito, gracias a su misericordia, gracias a su ternura, a su compasión, gracias a Él. Si Él no hubiese seleccionado nuestras vidas para salvación, para esperanza eterna, estaríamos perdidos. Estaríamos totalmente perdidos por toda la eternidad. Eso sería la desgracia más horripilante que el hombre pueda saborear en todo el tiempo de la eternidad. Ser atormentado día y noche, donde no hay esperanza, donde no se encuentra el consuelo, donde no hay paz, donde no hay un saludo, donde no hay amistad. Eso es lo más triste, lo más doloroso, donde no existen los médicos, las medicinas, no hay hospitales para curarse. El dolor permanece segundo tras segundo, no hay salida, no hay totalmente la paz para esa gente. Pero una vez que fuimos elegidos para salvación, especialmente por Dios, debemos gozarnos, debemos deleitarnos, debemos exaltarlo, porque Él ha sido grande en misericordia. Él ha sido glorioso en el favor nuestro. Esto da a entender que Dios ha expresado su grande amor, ha expresado su alta bondad en el favor del hombre que viene a Él arrepentido, que viene a Él con el propósito de ser restaurado. Imagínense, Dios ha seleccionado pueblos enteros, naciones enteras. Dios ha seleccionado hombres y familias enteras. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, compasivo, tierno. Él es clemente en el favor de todo ser humano. Mas el hombre no entiende la gracia, no entiende la voluntad de Dios, no entiende ciertamente la misericordia de Dios para con él. Piensa que Dios lo odia, piensa que Dios lo quiere matar, lo quiere destruir. El que vino para hurtar, matar y destruir se llama Satanás. Ese es el que vino ciertamente a robar la paz, la armonía de los pueblos, de las tribus y lenguas, de las familias, del hombre, de la mujer. Satanás es el que vino con esa meta, con esos planes terribles, dolorosos, espantosos y terribles en terror. Mas Dios no es eso. Dios ciertamente nos mandó a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que crea, entonces esta persona será verdaderamente salvo, bendecido y prosperado en todo su andar durante esta vida y en la venidera. Pero encontramos que los elegidos según la presencia de Dios Padre lo es a través de la santificación del Espíritu Santo. Esto nos da a entender que la persona que se entregó a Dios de corazón, esta persona fue revestida
del Espíritu de Dios, de ese Espíritu que Dios lo llama su Espíritu nuevo. El Espíritu nuevo nos santifica, nos purifica. Además de esto, el mismo Espíritu nos da la capacidad para obedecer a Dios y nos da también la otra bendición de ser rociados con la sangre de Jesucristo, que significa que somos constantemente lavados, purificados con la sangre del Cordero. Aparte de eso, el apóstol Pedro nos desea la gracia y la paz que se nos sea multiplicada. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Imagínense las metas, los objetivos de Dios. No es hacerle daño a usted, no es derribarlo, no es destruirlo, sino sacarlo de donde se encuentra hundido, de donde usted se encuentra desesperado, sacarlo de la miseria que lo está haciendo llorar, lamentarse, donde usted se encuentra en un callejón sin salida. El propósito de Dios es sacarlo de esa lodacera, es sacarlo también de donde usted se encuentra cautivo, donde usted se encuentra atado por sus vicios, por sus delitos y pecados y cuanta contaminación que hay en su alma, en su mente, en su corazón. Mas Dios dice en su alta voluntad: yo te veo a ti, he puesto mis ojos en ti, voy a sacarte, voy a limpiarte, voy a restaurarte. Ese es el lema, esa es la bondad de Dios, ese es el deseo de Dios. Sacarte de la miseria donde te encuentras. Puede ser que tú has caído en la trampa tremenda del yugo desigual y estás cansado del yugo desigual. Ahora quieres ordenar tu vida. El Señor te ha escogido, te ha seleccionado para que seas santificado por el Espíritu, para que seas rociado con la sangre de Jesucristo y para que tengas la gracia de Dios y la paz de Dios que se te sea multiplicada. Dios anhela el 100% que tengas su gracia, es decir, su gracia que es el regalo que no merecemos, pero a Dios le ha placido regalarnos. Dios le ha placido darnos el regalo que se llama Jesús. Él es nuestra esperanza de vida. Él es el consuelo. Él es la paz que el hombre debe de obtener. Esa paz se llama Jesucristo. No como la paz que los hombres ofrecen. La paz de los gobernantes del mundo la ofrecen, firman documentos y gastan cientos de miles de billetes para firmar documentos. Pero después de unos 5 minutos se escuchan los bombazos, los misiles, se encuentran sonando las metralletas, se encuentran la guerra activa. Eso no es la paz que Dios ofrece. El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Entonces el propósito de Dios es alto, glorioso y sublime. Por lo tanto, Isaías declara, diciendo Dios, mejor dicho, a través de Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque mis caminos y mis pensamientos son más altos que los cielos de la tierra. Por lo tanto, lo hemos venido estudiando paso a paso, de que Dios tiene totalmente grandes propósitos en el favor nuestro. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no se aferran a esa elección, que no aceptan el llamado de Dios, que no quieren de ninguna manera recibir a Dios en su propio corazón porque no creen en Jesucristo? No creen en el Padre, no creen en su Hijo, no creen en su palabra. Entonces vendrá otro Cristo, que es el falso Cristo, el falso profeta, que enseñará cosas horripilantes. Las creerán y las honrarán, pero es para eterna perdición.
Mas Dios en su santa y gloriosa palabra nos enseña en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice claro que todos los derrotados cuyos nombres no están en el libro de la vida, las personas que no quieren ser vencedores, que no quieren los pensamientos y los caminos de Dios, entonces van a creer a un mensajero que no es mensajero de Dios, sino sacado de las mismas tinieblas, de las profundidades del infierno, sacado completamente de la misma fuente satánica. Apocalipsis 13, verso 8 declara: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Notemos que las personas que desechan la verdad, que desechan los pensamientos santos, los pensamientos y caminos gloriosos de Dios, estos se verán en grandes apuros terribles. Serán engañados, arrastrados por el engaño y serán completamente arrojados al lugar de tormento. Porque el que sirve al diablo, el que sirve a sus servidores y obedece los mensajes malignos, estos no gozarán de la vida eterna, sino del dolor y la crujidera de dientes. Por lo tanto, vendrá un espíritu llamado el anticristo con el falso profeta. También es llamado el emperador mundial, el hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Así se le llama a ese personaje. Y entonces a esa bestia, a ese anticristo, dice la Biblia, que lo adorarán todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes son estos? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto nos da a entender que las personas que rechazan el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, los caminos correctos de Dios, entonces caminarán por los caminos incorrectos y comenzarán a sufrir tormentos tras tormentos, tanto en la vida humana como en su propia vida espiritual. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la situación. Todos los que sirven al pecado sirven a su padre el diablo y se presentarán ante el trono blanco para ser juzgados y arrojados al lago de fuego juntamente con su padre el diablo. Esto nos enseña las Santas Escrituras. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 11, dice el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vemos la situación extraordinariamente horripilante para el impío. Vendrá el momento cuando el juez, llamado hoy el Salvador Jesucristo, el Redentor Jesucristo, para ese tiempo será completamente el juez destinado por Dios para juzgar todas las tribus, lenguas y nación. Y entonces el apóstol Pablo, y al mismo tiempo como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, han contemplado el final de las edades. Daniel nos habla acerca del final de las edades. También otros profetas nos hablan del final de los tiempos. Ahora bien, el apóstol Juan en Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 11, capítulo 20, verso 11, quiero rectificar la cita bíblica. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Es decir,
que en las naciones, los pueblos, tribus y lenguas que determinaron odiar a Jesucristo y no escuchar su voz, no atender su conocimiento santo y sublime y glorioso, no aceptar sus caminos, que quiere decir sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos, entonces viene un día de juicio que está ya programado de hace mucho tiempo, hace ya cientos y cientos de miles de años. Dios ha programado el juicio para naciones que no quieren nada con Dios. En este caso, será juzgado todas las naciones, comparecerán ante este gran juez. Le guste o no le guste, comparecerán ante ese gran juez para ser juzgados y ser sentenciados a muerte eterna, es decir, al tormento eterno en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora bien, si el cielo y la tierra huyen de la presencia de ese gran santo Dios, imagínese usted cómo se sentirán los hombres frente a este gran juez, sabiendo que lo pisotearon, sabiendo que blasfemaron, sabiendo que se burlaron de él. No solamente blasfemaron, lo maldijeron, lo ultrajaron y aún desearon matarlo. En otras palabras, desearon verlo para quitarle la vida, porque amaron tanto sus pecados, sus maldades, que desearon lo peor para su propio Dios. Y en ese día será el juez y sentenciador a muerte. En ese día será un día doloroso y espantoso. Las manos van a estar descoyuntadas, los rostros pálidos, las piernas y rodillas dándose una con la otra, según será el terror, según será el espanto del día del juicio. Y en ese tiempo aparecerán los muertos grandes y pequeños, estarán de pie ante Dios y los libros serán abiertos, es decir, los libros de registro de la vida de los seres humanos será abierto ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mas Dios no quiere que esto acontezca en su vida. Por eso Dios ha establecido predicadores por toda la faz de la tierra. Los ha puesto en la radio, los ha puesto en los templos, los ha puesto para escribir en los periódicos, en las revistas, para escribir en libros. Los ha puesto para predicar en templos, en las plazas, en la televisión. Los ha puesto para que pregonen la palabra de Dios de cientos de formas, para que tú seas salvo, para que tú te arrepientas, para que tú escuches la palabra y la creas y la recibas en tu corazón y tengas vida. Y recibas la esperanza, el consuelo que necesita tu corazón, tu alma. Porque el vacío terrible que hay en tu corazón, solo los pensamientos y los caminos de Dios pueden llenar las áreas del vacío que hay en tu alma. Ese desespero, esa angustia que te lleva a refugiarte en el alcohol, en las drogas, en toda clase de riquezas, de famas y de glorias. ¿Te das cuenta que nada de eso trae paz? ¿Nada de eso te hace feliz? ¿Cuántos millonarios que me escuchan ahora no tienen paz, aunque toman toda clase de licor, toman toda clase también de drogas? Nada de eso les satisface. Invitan a payasos para que los hagan reír. Ríen por un rato, les da dolor de quijadas y de estómago, pero adentro sigue aquel vacío desesperante. Traen cuantas mujeres o las mujeres agarran cuantos maridos. Siempre aquel terror de vacío está ahí. Ese vacío solamente será llenado cuando tú invites al que es el Todopoderoso
Una vez que Él entre, Él llenará el vacío de tu alma, de tu corazón, y serás prosperado y serás bendecido y serás totalmente restaurado a la paz y a la salvación y a la esperanza de vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados televidentes, les deseo que la gracia de Dios venga sobre de ustedes. El deseo ardiente de buscar y de amar, de servir y de seguir a Dios, venga al corazón de ustedes para que escapen de lo horrendo que viene sobre la faz de este mundo, de esta tierra. Entonces deben buscar al Todopoderoso. Queridos oyentes, si usted desea arrepentirse de sus pecados y venir a Jesucristo, lo felicito, porque este es el día que Jehová ha hecho. El día de salvación es hoy. El día de restauración para su vida es hoy. Jesús es el Señor que quiere salvarlo. Abra su corazón y dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón hoy. Yo recibo tu persona y recibo tu gracia y todo lo que tienes para mí. Lo recibo hoy, pero borra mis pecados, mis rebeliones y maldades. Acéptame ahora, oh Dios, como tu hijo. Acéptame como tu hija, como tu siervo, tu sierva. Oh Dios santo, restáurame el 100% todo mi ser. Hazme un nuevo hombre, una nueva mujer. Haz que lo viejo desaparezca de mi vida. Y ahora, Señor, venga completamente el borrón y cuenta nueva. Límpiame de todo pecado, de toda maldad. Y gracias, Dios, a través de tu Hijo Jesús, te agradezco por recibirme también como tu hijo, tu siervo. Y gracias por restaurar mi vida. Te doy toda la gloria y toda la alabanza. Querido oyente, gracias por esa decisión. Gracias por ese encuentro con Jesús. Gracias por pedir perdón. Ahora usted ha sido perdonado por el poder y la voluntad de Dios. Y Dios lo ha tomado como su hijo o su hija. Acepte eso por la fe y viva y camine por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios lo bendiga y lo esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.